Miles de millones de pesos ha decomisado la DNCD desde el 2020 al 2026, pero también miles de detenidos. Este dato llama poderosamente la atención porque uno se pregunta, ¿y dónde están todos esos detenidos? Cuando yo les diga la cifra, ustedes no lo van a creer. Y la sociedad dominicana y la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Lea Campos, se hacen la siguiente pregunta: ¿dónde están tantos millones de pesos y tantos detenidos? Miren, señores, según datos oficiales, desde el 2020 para acá, se registran 181.945 dominicanos y extranjeros que fueron apresados. 181,000, dice aquí. Si escucharon bien. O aquí pasan dos cosas: o se equivocó la redacción de la prensa nacional, o la estrategia del gobierno es hacer tanto bulto con los detenidos para que la sociedad pueda percibir que las autoridades efectivamente están haciendo un trabajo contundente, que no se les ha escapado nadie y que son eficientes en su trabajo. Pero si capturaron a 181,945 personas desde el 2020, ¿en qué cárceles están? Porque yo no creo que aquí quepan esas personas. Escríbanme aquí abajo ustedes, ¿qué creen? ¿Este es un bulto más del gobierno? Y miren, en operativos contra esos empresarios de las porquerías aquellas, se han decomisado 147,229 kilogramos de aquellas porquerías. Sí, 147,200 kilogramos. Eso es abismal. Y la cantidad de dinero decomisado en esos 6 años en moneda local, en dólares y en euros, asciende a nada más ni nada menos, pongan mucha atención a esta cifra, 631.8 millones de pesos, usando la tasa de cambio de referencia actual del Banco Central. Según una reconstrucción realizada a partir de las memorias institucionales de la DNCD, las mayores incautaciones de dinero ocurrieron entre el 2020 y 2021. Justo cuando Abinader llega al poder. Qué causalidad que en ese primer año, Y cuando, ¿se acuerdan que no nos dejaban salir de nuestras casas, ¿no? Ya estábamos todavía, digamos, a finales de eso, porque en el 19 fue, pero se aventaron todo un año y se estaba reactivando otra vez el movimiento social, la economía, los empleos, etcétera. Pero justamente ese año, cuando la institución reporta 298.3 millones del 2020 al 2021 y 173 millones de pesos respectivamente. O sea, en el 2020 fueron 298 millones y en el 2021 173 millones que recaudó la DNCD. Luego de esos 2 años se produjo una caída abrupta, dice aquí, que llevó al monto de 28.5 millones decomisados en el 2022 y repuntando con 50 millones en el 2023, para luego bajar a 45 millones en el 2024 y en el 2025 con 36.5 millones de pesos. ¿En dónde está ese dinero? Eso es lo que todo el pueblo dominicano se está preguntando. Y el gobierno de Estados Unidos también, porque acuérdense que ellos están interesados en ese decomiso.
Normalmente cuando está involucrada una agencia de inteligencia en todos estos, de norteamericana en todos estos operativos, ellos invierten dinero, invierten en efectivos, invierten en diferentes, digamos, herramientas para poder desarrollar estos operativos. Y los Estados Unidos no hacen nada de gratis. Y más cuando se trata de esta labor como es la de los empresarios de las porquerías aquellas. Dice el gobierno del presidente Luis Abinader que el destino de ese dinero, por lo menos, se llevó a cabo entre el Incavide, que esto es una área que corresponde a la Tesorería Nacional de la República Dominicana. Este organismo, Incavide, transfirió 2.389 millones de pesos a la cuenta única del Tesoro. Y ahora Hacienda deberá rendir cuentas de dónde está ese dinero. Bueno, el Incavide se lo depositó a la Tesorería Nacional. Porque déjenme decirles, para que estén claros, mire, en el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, decomisados y en extinción de dominio, ese es el Incavide. Ellos son los que reciben todo el dinero que se decomisa de todas estas porquerías, y ellos a su vez se lo depositaron a la Tesorería Nacional, pero nadie sabe, nadie supo, no hay una explicación de dónde está todo ese dinero. Pero aquí hay una situación que no cuadra, porque según la nota informativa, esta institución transfirió 2.389 millones, pero lo que se recaudó o lo que decomisaron del 2020 al 2026 fueron 631 millones de pesos. O sea, hay mucha diferencia. Mucha más diferencia. Entonces, ¿en dónde está? ¿En qué utilizaron ese dinero? El presidente Luis Abinader, que tuvo control de todo ese dinero durante estos años, ¿en dónde lo depositó? ¿A dónde se lo llevó? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué hicieron con ese dinero? Ahora estamos esperando a que Hacienda rinda cuentas y la embajadora está muy atenta. Los norteamericanos quieren saber a qué cuentas fueron a parar esos millones. Y por otro lado, señores, los detenidos. 181.945 dominicanos y extranjeros. ¿A dónde los llevaron? ¿En dónde están? ¿En qué cárceles? Si alguien sabe la capacidad que tienen las cárceles de todo el territorio nacional, escríbanmelo aquí abajo. Lo que sí yo sé es que las cárceles en este país están sobrepobladas. Por eso se inventaron la de las Parras, que fue un acto de corrupción también muy grande. De ahí surgió todo el problema con el exprocurador Jan Alain, además de lo de Odebrecht, pero eso con Macarrulla, que fue el responsable con su compañía de construcción, que se hizo, digamos, muy llamativo porque se involucró mucho dinero de una obra que según en el gobierno de Danilo Medina se había entregado, pero después el presidente Luis Abinader dijo que no, que faltaban muchas cosas, se invirtieron mucho más millones de dinero, lo que sea, ¿verdad? Porque se supone que las cárceles de este país estaban sobrepobladas, que además eran muy viejas, como la Victoria, ¿no? Cuando se incendió y ya esa cárcel prácticamente ya desapareció. Pero yo recuerdo en un dato que eran cerca de 14.000
presos preventivos que estaban en diferentes cárceles, 14,000 solamente. Y era casi el 70% de todos los que estaban presos que estaban ahí, pero que eran preventivos. O sea, que todavía no pasaban en su proceso, su debido proceso, que todavía no tenían sentencia, que estaban ahí. Que todavía no se les demostraba culpabilidad o inocencia. Y ya se estaba hablando en esos momentos de que las cárceles en este país no tenían suficiente espacio para tantos presos. Entonces, 181,945, ¿en dónde los metieron? Que alguien me explique eso, por favor. Aquí hay dos situaciones muy importantes que el gobierno del presidente Luis Abinader tiene la obligación de explicarle bien a la sociedad. Pero sobre todo los norteamericanos, A ver qué va a decir el presidente. Yo estoy muy interesado en saber más que el dinero, porque ya yo sé qué hicieron con el dinero. Ya nos tienen tan mal acostumbrados, lamentablemente. Ustedes saben a dónde fueron a parar tantos millones. Pero dígame, ¿dónde están? Porque del dinero te lo puedes esconder en caletas y donde tú quieras, en paraísos fiscales, en apartamentos aquí en Torres que tienen seguridad de militares y policías, que los tienen en efectivo, en bolsos, en cajas. Si a Hassim se le llevaban 200 o 300 millones en fundas plásticas, en efectivo, imagínense. O sea, yo creo aquí que hay caletas por donde quiera de esa gente. Y sobre todo en torres de millonarios, ahí donde no se acerca nadie, ¿verdad? Eso lo puedes esconder fácilmente. Pero a seres humanos, a presos, eso es muy difícil. Grábense bien esa cantidad. 181,945 personas presas por esos operativos. Algo no cuadra. Algo no cuadra, señores. Entonces, escríbanme aquí abajo ustedes qué creen, qué piensan, a dónde se fueron esos presos, a dónde los metieron y qué va a hacer el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que están tras eso, les interesa el dinero de aquellas porquerías. Normalmente los norteamericanos, cuando involucran a la DEA, al FBI, la CIA, ellos tienen que quedarse con ese dinero. No es que se lo dejan al gobierno. Observemos solamente lo que pasa en México. Por obvias razones, porque los norteamericanos se justifican en que todas esas porquerías van hacia los Estados Unidos. Quien recibe el daño son los norteamericanos. Y que ellos hacen todo el esfuerzo desplegando a soldados, a marines, helicópteros, aviones, drones y demás para poder capturar a esos individuos. Y hacen toda una labor de inteligencia para poder atraparlos. Entonces los norteamericanos no hacen nada de a gratis. Así que ya ustedes saben, Hacienda le toca explicar esto al gobierno del presidente Luis Abinader. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.